¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar a explicar el video que tiene como título ¿Cómo hacer un protocolo de investigación social? Y bueno, el objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer características principales de un protocolo de investigación. Además, buscamos explicar por medio de ejemplos en cada paso del protocolo de investigación y también buscamos identificar algunos métodos y técnicas de investigación para poder hacer una investigación de tipo social. Entonces, dicho lo anterior, es un momento de comenzar. Y bueno, habrá que decir en principio de cuentas que un protocolo de investigación es aquel que va a ayudar a documentar, a orientar y a dirigir la ejecución de un proyecto de investigación. Los pasos para crearlo dependen mucho de la naturaleza de la investigación. Y entonces aquí importante darse cuenta de lo importante que es hacer un protocolo de investigación antes de realizar la misma. Tal vez podría ser un poco complicado de entender esto, pero cuando nosotros contamos con un protocolo de investigación antes de iniciar un trabajo o una investigación, pues ya lo demás va a ser pues muy sencillo de hacer, porque al final estamos nosotros ya teniendo claro qué es lo que tendríamos que estar haciendo desde antes. Y entonces el protocolo de investigación es el que va sobre todo a dirigir la ejecución de una investigación. Y bueno, en este caso el primer paso de un protocolo de investigación sería lo que se conoce como la selección y delimitación del tema. Aquí, entre otras cosas, habrá que contestar en primer término la pregunta si hay información de lo que queremos explicar, de lo que queremos investigar. Antes de iniciar, para seleccionar, en este caso nuestro tema, sería muy bueno contestar esta pregunta. Después, una vez que ya tengamos clara la existencia o no de lo que queremos nosotros investigar o explicar, el siguiente paso es poner límite temporal y espacial a nuestra investigación. Esto es determinante porque al final sería una forma de tener claro lo que vamos a hacer. Y así entonces cuando nosotros somos capaces de hacer una delimitación del tema, tenemos entonces que ir discriminando o de alguna manera haciendo a un lado aquello que no va a estar dentro de nuestra investigación. Aquí tenemos un ejemplo y lo tenemos entre comillas. Dice, casos de clonación humana en el año 2017 en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Se observa entonces se está cumpliendo con la situación de la delimitación, en este caso temporal, porque solamente la haremos referida al año 2017, los demás años no van a estar en nuestra investigación. Y también estamos cumpliendo con el límite espacial porque solamente haremos la investigación en el caso del municipio de Cuautitlán Izcalli. Aquí usted entonces le va a poner límites a su trabajo, a su investigación. Si quiere usted, en este caso, hacer un trabajo muy extenso, pues entonces podrá ocuparse de periodos de años más largos o de lugares, de espacios más grandes. Ya depende mucho, por supuesto, sus alcances, sus tiempos para lograr su investigación. Lo importante es que usted se ponga a hacer algo que realmente sea posible de lograr. Y bueno, el paso número 2 para la creación de un protocolo de investigación en una investigación de corte o tipo social, pues sería, por ejemplo, el planteamiento del problema. Es formular preguntas abiertas, no totalizadoras, que permitan entender con claridad el objeto de estudio. También podríamos en este caso tener esta cuestión de tener un problema a resolver o también tener dudas sobre algún tema en específico. Y si nosotros tenemos un problema a resolver, lo tendríamos que estar resolviendo a través de una pregunta, o si tenemos dudas sobre algún tema en específico, pues podríamos hacer entonces o generar estas preguntas que nos van a ser muy útiles como una guía a nuestra investigación. Podríamos preguntarnos sobre los efectos que tiene alguna situación dada, por ejemplo, la clonación humana, o también podríamos hablar en este caso de las causas que provocan el embarazo juvenil, ¿no?
Y así entonces el planteamiento del problema es cuando somos capaces de formular preguntas bomba, preguntas que sean polémicas, que entonces sean capaces incluso de atrapar la atención de la persona que va a leer su investigación. Y así trataremos de evitar que sean preguntas totalizadoras. Ejemplo, no podríamos preguntar ¿qué es la clonación? Esa es una pregunta totalizadora porque incluso hay tipos de clonación. Y así entonces si usted, por ejemplo, pregunta ¿qué es la pobreza? Pues entonces se va a meter en un gran problema porque resolver qué es la pobreza le llevaría seguramente muchos libros y creo que no lograría explicar qué es la pobreza porque al final es una pregunta totalizadora. Trate de ser lo más específico posible y eso ayudaría mucho a su investigación. El siguiente paso es el número 3, se le conoce como objetivos de la investigación y estos van a surgir a partir del anterior punto. Cuando nosotros tenemos ya clara la problemática, las preguntas que van a ayudar como guía, los objetivos ya son realmente muy sencillos, dése cuenta. Y entonces los objetivos de la investigación van a indicar el propósito y metas a lograr en nuestra investigación. Evite las extravagancias, porque si nosotros nos ponemos muy ambiciosos, pues entonces no se va a lograr el objetivo de nuestra investigación. En este caso, usted va a saber en qué momento ya terminó la investigación cuando se cumpla o se cumplan sus objetivos de la investigación, porque de repente suele ser hasta complicado determinar en qué momento ya finalizó nuestra investigación. Por eso la importancia de tener un protocolo de investigación, porque esto nos va a señalar en qué momento ya se cumplió con el objetivo. Es importante también considerar que los objetivos de la investigación se deben redactar siempre, la primera palabra es un verbo y tendrá que ser siempre escrito en infinitivo, ar, er, ir, ur, ¿no? Usted ya sabe. Y aquí le pongo un ejemplo, dice por acá, identificar los efectos que tiene la clonación humana en Cuautitlán Izcalli, para regresar al ejemplo, ¿no? Y así entonces, importante darse cuenta qué es lo que quiere hacer, cuál es su propósito. Yo en este caso estoy proponiendo solamente identificar cuáles son los efectos. No los voy a explicar a profundidad, solamente voy a identificar cuáles son los efectos. Si usted dice explicar los efectos que tiene la clonación humana, pues tendrá que ser algo más profundo porque está ya explicando. Identificar es un verbo que no tiene tanta extravagancia y que al final es más fácil de lograr el objetivo. Póngase verbos que sean alcanzables. Identificar sería un verbo alcanzable, ¿no? Conocer sería otro. Ahí hay una lista importante que podría usted recurrir, a ver si al final de la grabación le voy a poner ahí una liguita donde le va a ayudar a tener esta cuestión de encontrar los verbos que tendrán este significado de lo que usted pretende hacer en una investigación. Y bueno, la justificación sería el cuarto paso, dése cuenta que es una cuestión estructurada. Obviamente la situación tiene que ver incluso con la digamos, personalidad del investigador, pero la justificación en pocas palabras busca exponer de forma clara las razones fundamentales que motivan a hacer la investigación. Hay que justificar nuestra investigación y entonces podríamos contestar la siguiente pregunta. Dice, ¿para qué quieres saber sobre ese tema? ¿Por qué quieres saber sobre la clonación humana? ¿Qué es lo que te mueve? Algo te lleva a hacer esa investigación. Entonces explica en la parte de justificación cuál es la razón o razones que te motivaron a hacer una investigación sobre el embarazo juvenil. ¿Qué es lo que quieres tú hacer? Y entonces debe considerar en este caso qué relevancia social tiene el tema que usted está investigando, ¿no? También esta cuestión de la utilidad que tendría su investigación. ¿Es útil su investigación? Entonces es justificada. Si usted encuentra utilidad en su investigación, pues de cierta manera ya se está justificando al mismo tiempo. ¿Qué implicaciones tiene? Entre otras cosas. Y entonces la justificación es una forma de darse cuenta, dicho de manera sencilla, la importancia que tiene su investigación y qué razones son los que motivan
o la han motivado a hacer la misma. Y entonces con esto usted, con el protocolo y la parte de justificación, tiene mucha más claridad en lo que va a hacer. Y bueno, el paso número 5 sería la creación de una hipótesis o de varias hipótesis. La suposición, bueno, recordemos que la hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación. Debe ser no verificada. Si usted tiene la situación de hacer una investigación, trate de hacer o crear hipótesis que no hayan sido verificadas, porque eso es lo que va a hacer usted, verificar su propia hipótesis. Entonces, póngase usted a pensar una hipótesis que sea verificable, ¿no? Puede ser de diversas formas la redacción de la misma. Sugiero que sea entre 1 a 2 renglones, no más, no menos. Y entonces puede ser una afirmación, puede ser incluso una negación, o también plantear una hipótesis a manera de pregunta. Eso será también muy útil, porque entonces la hipótesis es la forma en la que nosotros encontraremos la situación de resolver aquello que queremos investigar. ¿Cómo suponemos que se va a tener esta cuestión, sobre todo del tema que nosotros estamos investigando? Y bueno, la parte sexta ya sería como el grueso de la investigación. Habrá que elegir un método y técnica para poder lograr la resolución de nuestra investigación. Una vez que se hace el protocolo, pues ya nada más sería cuestión de aplicar y decidir cuál es el método, cuál es la técnica que voy a utilizar para resolver, por ejemplo, los efectos que tiene la existencia de la clonación humana. Y entonces ahí los métodos están, algunos, no son todos, hay muchos más métodos, pero yo elegí los que considero, pues digamos, más relevantes y más usados. Tenemos el exploratorio, que es una investigación que ayuda a obtener de temas muy nuevos. El descriptivo solamente tiene esta cuestión de consistir en definir las características de lo que estamos investigando, respondiendo a la pregunta ¿cómo es? El etnográfico es otro método que busca describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano, ya sean tradiciones y costumbres distantes o también pueden ser cercanas al investigador, por supuesto. Y la situación documental, que es un proceso que se encarga de encontrar investigaciones ya científicas ya hechas del tema que nosotros estamos investigando. ¿Sale? Y abajo el anuncio las técnicas. Hay un video en este canal que explica a detalle lo que estamos observando en este momento en pantalla. Pero bueno, lo decimos rápidamente. Las técnicas pues, son en el tema exploratorio, son revisiones documentales, son encuestas que nos ayudan a encontrar datos sobre el tema que estamos explorando, de ahí su nombre. También en la cuestión de la investigación, el método descriptivo, pues tenemos técnicas que es la observación, análisis estadísticos y sobre todo la observación no participante. Describir cómo es el fenómeno social que estamos investigando desde lejos, ¿sale? A través de análisis estadísticos tal vez o la observación desde lejos. El etnográfico es totalmente lo contrario al anterior porque es una observación participante. Las entrevistas formales o informales serían como técnicas, también el estudio de casos específicos. La observación participante es cuando el mismo investigador se involucra en la misma investigación. Y las técnicas de la situación de la metodología documental, pues es encontrar artículos, ensayos, monografías, tesis, reseñas, sobre todo que tengan este carácter científico. Me parece que eso sería lo relevante. Y bueno, las conclusiones serían las que se van a redactar hasta el final. Las conclusiones de nuestra investigación, en pocas palabras, consisten en hacer, en principio de cuentas, un breve resumen de lo abordado en la investigación. Ocupe el primer párrafo de sus conclusiones para explicar en pocas palabras, pues digamos, un resumen de lo que se hizo en la investigación. Y también en los siguientes párrafos exponer los resultados y los hallazgos importantes logrados. Y entonces con las conclusiones le daríamos fin a nuestra investigación y también por supuesto le daríamos fin a esta presentación. Agradecemos por supuesto muchísimo su atención. Si tienen ustedes por supuesto dudas, estaríamos encantados de verlas escritas en el área de comentarios
y con mucho gusto ayudamos a quien necesite alguna situación ahí de resolución de alguna duda presentada por el mismo video. Me despido y nos estamos viendo en los siguientes videos. Hasta pronto, chao.